Golpe masivo a los Chapitos. Las Fuerzas Especiales de México han dado un golpe crítico a los Chapitos, luego de que localizaran una de sus bases más importantes en Moroquito y sin ningún tipo de compasión destruyeron los convoys que iban saliendo de ahí. ¿Pero qué se hacía en esa base? ¿Cuántos millones perdieron los Chapitos con eso? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Durante semanas, agentes de la Policía Federal habían estado operando en silencio en la zona serrana de Mocorito, Sinaloa. Las informaciones eran fragmentadas, casi todas provenientes de fuentes locales o rastreos de inteligencia hechos a partir de comunicaciones interceptadas. Lo que sabían era esto: en las inmediaciones de las comunidades de La Huerta, Rosa Morada y San Benito se estaban moviendo mercancía pesada, y no eran armas ni dinero. Hablaban de algo más sensible: fentanilo. A diferencia de otros operativos improvisados, esta vez hubo un trabajo de inteligencia bien montado. Se instalaron equipos de vigilancia encubierta, se utilizaron drones no tripulados y se empezaron a analizar patrones de movimiento. Había rutas que solo se activaban de noche. Caminos rurales que en el papel no tenían tránsito alguno, pero que en las imágenes satelitales mostraban marcas de neumáticos pesados. Todo coincidía. La primera pista clara llegó cuando uno de los drones detectó una caravana entrando por un camino de terracería. 3 camiones tipo Tacoma y un camión de carga, todos con pintura opaca y sin placas, avanzaban lentamente hacia una bodega aparentemente abandonada, a varios kilómetros del centro de Mocorito. Las imágenes térmicas confirmaron la presencia de al menos 12 hombres armados, y en la caja del camión silueta de bultos rectangulares sellados. La decisión se tomó al amanecer del martes. No era un operativo para detener a sicarios comunes. Lo que estaba en juego era una base logística de los Chapitos en pleno funcionamiento, probablemente una de las tantas que servían como punto de acopio de fentanilo antes de su transporte hacia Sonora o Durango, y de ahí al norte. El despliegue se hizo con sigilo. Elementos federales llegaron en vehículos camuflados sin luces ni sirenas. Se ubicaron en los alrededores de la bodega en puntos clave. Se bloqueó la salida natural hacia Badiraguato. 2 helicópteros Black Hawk asignados en apoyo desde una base militar cercana sobrevolaban la zona en círculos amplios. Todo debía hacerse con cuidado. El objetivo no era solo asegurar la mercancía, sino capturar a los operadores. A las 22:43 horas la situación cambió. El convoy regresaba. Esta vez venían más vehículos, por lo menos 6. Las camionetas se detuvieron justo frente a la bodega y comenzaron a descargar. Lo que llevaban eran grandes contenedores blancos cubiertos por lonas. En una primera revisión visual confirmada luego por peritos, se trataba de precursores químicos y pastillas ya prensadas, muchas con logotipos similares a los que el cártel de Sinaloa venía utilizando en otros decomisos. Los federales hicieron entonces lo que indicaba el protocolo. Desde un altavoz instalado en un vehículo escondido entre los árboles, se dio la voz de alto: «Policía Federal, están rodeados, tiren las armas». Hubo una pausa. Uno de los operadores, aparentemente el encargado de la bodega, respondió desde dentro con un arma larga apuntando hacia la maleza: «Aquí no hay nadie que se rinda». En cuestión de segundos comenzaron los disparos. No hubo oportunidad de diálogo. Los primeros impactos reventaron el parabrisas de uno de los vehículos tácticos. Otro de los federales fue herido de gravedad por esquirlas. Desde los cerros se pidió apoyo aéreo. Los helicópteros descendieron a altura y se posicionaron en formación. No hubo orden de ataque inmediato. El objetivo seguía siendo detener con vida. Pero la situación en tierra era otra. Las ráfagas no cesaban. Los tiradores de los Chapitos estaban bien posicionados, muchos parapetados detrás de los mismos vehículos del convoy. Uno de los agentes que logró avanzar hasta el perímetro de la bodega reportó por radio que había visto claramente a por lo menos 5 operadores con lanzagranadas. La decisión final se tomó a las 23:09. Se autorizó fuego disuasivo desde los helicópteros. No fue un ataque directo, sino disparos controlados hacia los vehículos del convoy, intentando que los agresores se dispersaran y permitieran el ingreso de los federales. Pero la respuesta fue aún más agresiva. Uno de los operadores lanzó un proyectil hacia una de las unidades aéreas sin alcanzarla, pero dejando claro que ya no se podía negociar. La orden de neutralización fue inevitable. En menos de 2 minutos, 3 de las camionetas fueron alcanzadas. Las explosiones que se generaron no parecían haber sido causadas solo por disparos.
Al parecer, dentro de los vehículos también había materiales inflamables, quizá por los químicos que transportaban. El fuego se extendió a una de las construcciones cercanas. Dentro de la bodega, lo encontrado superó lo esperado. Más de 250 kilos de pastillas prensadas con logotipos diversos, algunos similares a los decomisados en Arizona y California. Había también varios tambores con ácido atranílico, acetona, cloruro de bencilo y otras sustancias utilizadas para la producción de fentanilo. Según un informe preliminar de inteligencia, el cargamento equivalía a más de 20 millones de dosis potenciales. También había documentos, teléfonos celulares, radios de frecuencia restringida y una libreta con anotaciones en clave. Entre las anotaciones apareció el nombre Coyote, ligado en otras investigaciones a una red de lavado de dinero en Culiacán. Se cree que él era el encargado de coordinar la logística financiera del grupo que operaba en esa zona. No fue capturado esa noche. El operativo concluyó oficialmente a las 3:15 de la madrugada. Las fuerzas federales permanecieron en la zona hasta que llegó personal de la fiscalía para asegurar la evidencia. También se solicitó apoyo de protección civil por la presencia de químicos volátiles que podían representar un riesgo para las comunidades cercanas. No se reportaron bajas civiles, ni daños a viviendas en el perímetro. ¿Y qué más estaba aconteciendo en el país azteca? ¿Otro tráfico de sustancia? ¿O algo peor? Eran alrededor de la 1 de la tarde cuando el sonido seco de un disparo cruzó el aire, seguido por gritos y movimiento frenético. No era un asalto común ni un conflicto vecinal. Lo que ocurrió esa tarde dejó una cicatriz honda en el cuerpo policial de Baja California. Una agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, identificada como Abigail Esparza Reyes, fue asesinada en pleno cumplimiento de su deber, a plena luz del día, en una zona donde el crimen organizado ya había mostrado señales de querer imponer su ley. Abigail, una mujer con más de 8 años de trayectoria en la corporación, se encontraba en ese momento realizando una diligencia relacionada con una orden de aprehensión. Su misión era sencilla en teoría, pero compleja en territorio: verificar la presencia de un sujeto ligado a un grupo criminal en el fraccionamiento Barcelona Residencial, un lugar que había sido señalado en varias ocasiones como refugio temporal de miembros de células delictivas. Era una zona de casas de reciente construcción, calles limpias, vigilancia privada en algunos accesos y apariencia tranquila. Pero ya se sabía que varias viviendas estaban ocupadas por personas con vínculos sospechosos. Ella llegó en un vehículo oficial sin distintivos, acompañada por un agente de apoyo. Lo que no sabía Abigail era que alguien la estaba esperando. No por sorpresa, sino por cálculo. No era casualidad que justo cuando se acercó al número marcado como punto de verificación, un hombre armado, que ya estaba posicionado desde la ventana del segundo piso de la casa objetivo, abriera fuego con precisión. El disparo impactó en el abdomen, por debajo del chaleco antibalas, dejándola gravemente herida en el acto. Su compañero reaccionó instintivamente, respondió al fuego y pidió refuerzos por radio, mientras la ayudaba a cubrirse detrás de un muro. Pero Abigail ya estaba en condición crítica. Los primeros en llegar fueron compañeros de la propia FESC. Luego, en rápida coordinación, se sumaron elementos municipales y del ejército. A su arribo se encontraron con una escena ya desbordada. El agresor no solo no había huido, sino que se había trincherado dentro de la casa. Colocó barricadas improvisadas en puertas y ventanas, y se negó a rendirse. Desde dentro seguía disparando cada vez que detectaba movimiento afuera. No gritaba, no exigía nada. Simplemente resistía, como si supiera que no tenía intención de salir con vida. Mientras tanto, Abigail era trasladada de urgencia al hospital más cercano. Aunque los médicos hicieron todo lo posible por estabilizarla, las lesiones eran demasiado severas. Pocos minutos después de su ingreso, se confirmó su fallecimiento. La noticia recorrió la cadena de mando como una descarga eléctrica. Para sus compañeros no era solo una baja más en el registro oficial. Era una amiga, una mujer joven, madre de 2 hijos, dedicada, que había pedido esa asignación ese mismo día. Decía que quería cerrar el expediente cuanto antes. Nadie imaginó que sería su última operación. En paralelo, el cerco se intensificaba alrededor de la casa en Barcelona Residencial. Unidades tácticas comenzaron a llegar y se estableció un perímetro amplio. Se evacuaron las casas aledañas. Algunos vecinos salieron por su cuenta, otros fueron asistidos por las autoridades. El aire estaba cargado de tensión. Desde la distancia se escuchaban esporádicos disparos.
El agresor seguía respondiendo y aunque no parecía tener refuerzos, su nivel de resistencia indicaba entrenamiento o al menos conocimiento de cómo sostener un encierro prolongado. Las versiones comenzaron a circular. Algunos decían que el hombre formaba parte de un brazo armado del cártel de Sinaloa. Otros aseguraban que trabajaba para un grupo local independiente. Incluso se mencionó que podría ser un exmilitar que había desertado y se había unido a la delincuencia organizada. Nada se confirmaba. Lo único cierto era que había matado a una agente estatal y ahora estaba atrincherado, armado, resistiendo una operación que ya involucraba helicópteros, drones y decenas de elementos tácticos. Desde un centro de mando improvisado, se tomaban decisiones con cautela. El uso de fuerza letal no era una opción descartada, pero la prioridad era capturarlo con vida. No solo por razones legales, sino porque existía la posibilidad de que tuviera información clave. Sin embargo, el tiempo jugaba en contra. Pasaban horas, y el agresor no mostraba intención alguna de negociar. Al caer la noche, la escena se mantenía tensa. Algunos medios locales ya habían llegado y comenzaban a transmitir en vivo desde las afueras del fraccionamiento. Las redes sociales se inundaron de mensajes, fotos y especulaciones. Había dolor, rabia e incertidumbre. Nadie entendía cómo un hombre podía mantener en jaque a decenas de agentes a unas cuadras de escuelas y centros comerciales. Para muchos era la muestra de un estado rebasado. Finalmente, pasadas las 10 de la noche, se escucharon una serie de detonaciones más fuertes. No se trataba de disparos comunes, eran cargas controladas. Las autoridades habían decidido irrumpir. No esperaron más. Con apoyo de una unidad táctica de élite, ingresaron por el patio trasero y por la planta baja de la casa. Se encontraron con una escena devastadora. El agresor había caído en el segundo piso, abatido por los primeros disparos del equipo que irrumpió. La identidad del atacante fue verificada en el lugar. Se trataba de un hombre originario de Sonora, con antecedentes de portación ilegal de armas y vínculos con un grupo delictivo activo en el noreste del país. En su celular, más tarde analizado, se encontraron mensajes de advertencia, ubicaciones de posibles blancos policiales y fotografías de agentes que estaban siendo vigilados. Entre ellas una foto tomada a escondidas de la misma Abigail días antes. El caso fue trasladado de inmediato a la Fiscalía General del Estado, que comenzó una investigación paralela sobre posibles filtraciones. ¿Cómo sabía el agresor que Abigail estaría ahí? ¿Por qué estaba esperándola? ¿Quién le había proporcionado la información? Mientras en el norte del país los titulares apuntaban hacia la tensión por una serie de enfrentamientos entre fuerzas federales y un grupo criminal en Tamaulipas, en otro extremo del territorio, en el corazón de Michoacán, se gestaba una situación igual de alarmante. Aunque en otro tono, grupos de estudiantes radicalizados, presuntamente ligados a la Escuela Normal Rural de Tiripetío, salieron a las calles no con pancartas ni discursos, sino con piedras, palos, bidones de gasolina y una estrategia de violencia que dejó a su paso vehículos quemados, conductores atemorizados y un profundo descontento ciudadano. Todo ocurrió mientras medios nacionales dirigían su atención a los enfrentamientos armados del norte, que mantenían en vilo a poblaciones enteras. En paralelo, los caminos de Morelia y sus alrededores se convertían en una trampa para los civiles que, sin saberlo, terminarían siendo víctimas del caos que se desató. A tempranas horas de la mañana, decenas de jóvenes encapuchados comenzaron a colocarse en puntos clave de la carretera Morelia-Pátzcuaro. Primero, algunos bloqueos con llantas, ramas, piedras. Luego, la situación escaló. Comenzaron a interceptar camiones de reparto, vehículos utilitarios y camionetas de empresas privadas. Exigían a los conductores que descendieran y si estos se negaban, respondían con violencia. Uno de los episodios más impactantes fue captado en video y difundido masivamente en la red social X. En las imágenes se observaba cómo una camioneta blanca de uso comercial es seguida por un grupo de jóvenes que, tras detenerla, intentan abrir las puertas del conductor. El trabajador, evidentemente alterado, realiza maniobras evasivas y logra escapar, mientras los normalistas lanzan piedras contra el vehículo. No se trató de una protesta simbólica. No había discursos, pancartas ni peticiones de audiencia. Lo que mostraba el video era un intento de robo directo, con violencia en plena vía pública. A los pocos minutos, otra escena se volvía viral. Un camión de carga, propiedad de una conocida empresa distribuidora, envuelto en llamas. Las llamas eran alimentadas por bidones de gasolina que, según testigos, los propios normalistas llevaban desde el inicio del operativo. El incendio fue iniciado después de que el chofer se negara a entregar la unidad. El hombre de alrededor de 50 años logró escapar por un costado del monte, mientras observaba desde lejos cómo ardía el sustento de su familia.
Las autoridades tardaron en reaccionar. Fue necesario que el Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público, AROP, se movilizara con urgencia, luego de que los reportes ciudadanos se acumularan a través de llamadas al 911. La presencia de los elementos de seguridad no calmó a los atacantes. Por el contrario, los grupos se dispersaron brevemente y luego se reagruparon en la zona urbana de Morelia, más precisamente en las inmediaciones del obelisco a Lázaro Cárdenas, donde comenzaron a bloquear las avenidas principales. Ahí, en pleno centro de la capital michoacana, los jóvenes comenzaron a arrojar piedras y cohetones a los elementos de la Guardia Civil que intentaban contenerlos. La tensión se disparó en cuestión de minutos. Algunos automovilistas atrapados en la zona grabaron los momentos en que los agresores intimidaban a conductores, lanzaban piedras a parabrisas y amenazaban con incendiar más vehículos. Lo que había comenzado como una acción de carretera se convirtió en una batalla campal en plena ciudad, con comercios bajando cortinas, familias atrapadas en sus autos y la Guardia Civil solicitando refuerzos. La respuesta del Estado fue más que firme esta vez. 12 jóvenes fueron detenidos en flagrancia, algunos aún portando garrafones de combustible, otros con palos, pasamontañas y mochilas cargadas con piedras. En el informe oficial se mencionó que todos los detenidos estaban relacionados con la Escuela Normal de Tiripetío, institución que en años recientes ha estado bajo el foco por presunta infiltración de grupos radicales que mezclan exigencias legítimas con prácticas violentas e ilegales. Esta no era la primera vez que el nombre de esa normal rural aparecía ligado a bloqueos, vandalismo o robo de vehículos, pero esta vez el nivel de violencia dejó una marca distinta. Incendiar una camioneta robada, atacar a civiles, apedrear a trabajadores, detener camiones de productos básicos como Bimbo, Coca-Cola o Sabritas y exigir cuotas a los conductores para permitir el paso, ya no parecía una manifestación. Era delincuencia organizada bajo un disfraz estudiantil. La ciudadanía de Morelia lo dejó claro en redes sociales. Las publicaciones pedían acción urgente del gobierno estatal. No pueden ser que sigan haciendo lo que quieren y el gobierno no actúe, escribió una usuaria que grabó desde su ventana cómo jóvenes encapuchados obligaban a un chofer a bajarse de su unidad, mientras uno de ellos con gasolina amenazaba con prender fuego. Otra publicación decía: "Ya no son estudiantes, son extorsionadores. ¿Dónde está el gobernador?". En rueda de prensa, horas después, autoridades de seguridad confirmaron que entre los detenidos había menores de edad y al menos 4 individuos con antecedentes de participación en bloqueos anteriores. Los delitos que se les imputan van desde ataques a las vías de comunicación hasta daños a propiedad privada, robo con violencia y asociación delictuosa. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este, además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.